Efectos secundarios. Hola, ¿qué haces? ¿Quieres ir a caminar al parque hoy? Sí, sí quiero, pero creo que voy a necesitar ir al mercado del centro primero. ¿Me acompañas? Claro, ¿a qué vas? Necesito comprar 1 kilo de tabaco. ¿A poco le estás entrando tan duro al cigarro? ¿Cómo crees? Me mandó mi abuela. Ella lo quiere para aplacar sus riumas. ¿Fumar tabaco para las reumas? ¿De qué estás hablando? No lo fuma, se lo unta. ¿Qué? ¿No sabes que el tabaco tiene más usos y formas de consumo que solo el cigarro? Aunque en las últimas décadas en muchos países del mundo ha perdido popularidad, el consumo de tabaco lleva siglos formando parte de la cultura de Occidente. Pero su integración en la cotidianidad europea y después mundial fue paulatina. La actual ubicuidad del tabaco nos dificulta imaginar cuánto transformó los hábitos de consumo. Para que el tabaco llegara a la cima de la popularidad en el siglo XX, tuvo que superar prejuicios sociales y convertir el acto de inhalar y exhalar humo en una práctica socialmente aceptable. Poco después de la llegada de los españoles al continente americano, estos comenzaron a explorar e inventariar la flora y fauna local. Entre las múltiples plantas que llevaron a Europa y que cambiarían permanentemente la cultura occidental, están el tomate, la papa, el cacao y el tabaco. Apoyándose en los conocimientos de la población nativa, los españoles notaron los múltiples usos que se le puede dar al tabaco, incluyendo como medicina y para facilitar la convivencia social. Algunos intrépidos en la Nueva España se aventuraron a consumir tabaco como lo hacían los indígenas, en compañía de otros y utilizando un tubo hueco para fumarlo. Para que se convirtiera en un producto de exportación, esta planta fue comercializada como un medicamento que ayudaba a mitigar los dolores musculares y que abría los bronquios por medio de la tos. Así, en Europa, se consideró al tabaco, al menos hasta comenzar los 1700, como un medicamento tópico y, en general, una panacea para la salud. Antes que el tabaco se convirtiera en producto global, produciendo grandes ingresos para los imperios coloniales de España, Inglaterra y Portugal, eran pocos los grupos sociales que lo consumían. Como otras mercancías, el tabaco llegó a Europa vía náutica. Esto llevó a que, en los 1600, se asociara su consumo lúdico con dos grupos muy distintos: los marineros y los comerciantes ricos. Así, curiosamente permeó diferentes clases sociales simultáneamente. Marineros españoles y portugueses conocieron el consumo recreacional y social del tabaco en sus viajes entre la Nueva España y lo que hoy es el Caribe. Al regresar a Europa, continuaron consumiendo tabaco, fumado, masticado o inhalado, con sus compañeros de trabajo, pues, entre otras cosas, se decía que el tabaco facilitaba la conversación y agilizaba el pensamiento. La gente veía a estos marineros echando humo, escupiendo y tosiendo alrededor de los muelles, en cantinas y hostales. Es decir, eran prácticas consideradas raras, salvajes y sucias, llevadas a cabo en lugares donde se reunían los pobres y marginales de la sociedad europea. Pero siendo que el tabaco mitiga el hambre, la sed y la fatiga,
era de esperarse que los trabajadores más explotados acudieran a él. En el mismo siglo XVII, algunas élites también consumían tabaco de forma recreacional. Los grandes comerciantes llevaban la planta a Europa para su uso personal y familiar, y para regalar entre sus conocidos. De esta forma, los nobles, aristócratas y el clero de España y Portugal conocieron la práctica de fumar tabaco, ya fuera en pipa o en puro. Ellos no la masticaban, pues esto se consideraba algo que hacían los trabajadores manuales, o sea, gente muy por debajo de su rango social. Otra diferencia en el hábito de consumo fue la socialización pública. Consideremos que, al comienzo de los 1600, cuando no había ni cerillos comerciales, fumar una pipa requería de todo un ritual de preparación y encendido, lo que implica tiempo y espacio privado, algo del que no gozaban aquellos marineros y trabajadores del muelle. En esta historia del tabaco, estamos obviando un importante elemento, el fumar. Previo al contacto con el continente americano, era inimaginable para los europeos que alguien, intencionalmente, acercara una lumbre encendida a su cara, y menos que luego abriera la boca para intentar meter el humo de esa lumbre a su cuerpo. Por ello, desde los 1500, autoridades religiosas españolas condenaron el fumar tabaco, pues lo asociaban con Satanás, personaje conocido por exhalar fuego. Quienes comenzaron en esa época a fumar esta planta tenían que superar este estigma social y religioso europeo. Tan novedoso era este acto que ni había las palabras adecuadas para describirlo. Recordemos que antes del siglo XVII no existía el término fumar. Este acto se describió inicialmente como beber humo o beber tabaco. Las mismas denominaciones usadas indican que al principio era considerado un acto social, pues la gente se reunía a brindar con tabaco y a convidar tabaco. Hoy en día, la posibilidad de comprar una cajetilla de cigarros en la tienda de la esquina o ver a alguien fumando en la calle no se nos hace extraño. Inclusive, el consumo de tabaco es tan popular que muchos países han puesto restricciones a quienes pueden comprarlo y dónde lo pueden fumar. La próxima vez que veas a un grupo de personas fumando unos cigarros y platicando, sabrás que continúan una longeva tradición de convivencia alrededor del tabaco. Pero también que el consumo masivo de esta planta llevó a una profunda transformación cultural en Occidente, la cual requirió la creación de nuevos términos y dejar atrás creencias religiosas y estigmas sociales. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir al mercado a comprar tabaco para que tu abuelita pueda beber humo como el diablo? Te dije que no se lo va a fumar, que es para sus reumas. Sí, claro, la abuela y sus reumas. A ver quién te la cree. ¿Te quedaste clavado? Te recomendamos el libro Sacred Gifts, Profane Pleasures, A History of Tobacco and Chocolate in the Atlantic World de Mercy Norton, publicado en el 2008, y el capítulo Tobacco, The Dry Inebriant de Wolfgang Schivelbosch, en su libro Tastes of Paradise, A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants. Creado por Cinia Capó. Elefant. Kufang Studios.